haciéndole una entrevista a un geólogo, ¿no es así, Lili? ¿Cómo Así estás? es. ¿Cómo andás, Flor? ¿Qué tal? Bien, bueno, tenemos una noticia que, bueno, fue muy interesante. Este fin de semana lo sacamos para el lunes, pero con otra fuente muy interesante para, sobre todo, los fanáticos de los dinosaurios, ¿no? Tenemos unas noticias para Jujuy que tiene que ver con descubrimientos que se hicieron a fines del año pasado. Bueno, venían ya siendo vistos por el propietario de una finca en la zona de El Sausal, creo que es departamento de Santa Bárbara, cerca de Palma Sola, donde se encontraron ignitas. Esto lo va a explicar el geólogo que estuvo a cargo, digamos, de este estudio. Él es tucumano, vino con un equipo especializado y bueno, lo vamos a presentar. Él es el geólogo Gabriel López Isla, becario doctoral del Instituto Superior de Correlación Geológica INSUGEO CONICET. Bueno, vamos a hablar con él, estamos en conexión y tenemos algunas imágenes también para pasar sobre estas ignitas para determinar qué tipo de huellas, ¿no? Él decía del Cretácico superior. Que se han encontrado de 70 millones de años. Bueno, vamos a ahondar en este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, sí, escuchamos. Bien. Sí, este hallazgo fue realizado en diciembre del 2024, el año pasado, motivado por Julio Zapag, quien es el finquero que mencionabas recién. Bueno, Julio, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2023, donde él Sí. menciona que posiblemente había huellas de dinosaurios Ujú. cerca de su finca. Y bueno, preparamos un viaje de campo para diciembre del año siguiente, ya que Sí. bueno, había que preparar un grupo más especializado y además Julio tenía que preparar el equipo de salvaventura, Exacto. quienes están preparados para hacer rappel y escalada, ya que la zona es de difícil acceso y es en el medio de la yunga jujeña, así que es bastante difícil llegar, pero bueno, se puede llegar, lo hicimos y bueno, no podíamos creer realmente cuando llegamos al sitio y lo que pensaban en un momento que podían ser 10 o 15 huellas, en realidad eran 532 para ser exacto, de las que estábamos seguros que eran. Teníamos un tiempo muy acotado para trabajar, Ujú. ya que nos demoramos mucho en llegar ese día por el trekking, era bastante alejado y tuvimos solamente 2 horas de trabajo y tuvimos que dividir al equipo. Ujú. Ahí estamos mostrando Eh, algunas imágenes. Sí, tuvimos que dividir al equipo para poder trabajar y relevar lo más rápido posible. Y bueno, una de las tareas fue contabilizarla. Yo hice un trabajo de fotogrametría para poder luego estudiarlas con más tranquilidad en la oficina. Y, y bueno, la verdad que fue un hallazgo muy importante porque pensábamos que estábamos parados en una formación geológica. Cuando hablamos de formación Sí. geológica, nos referimos a un conjunto de rocas que tiene ciertas características por la cual puede ser distinguido de otro conjunto de rocas. Ujú. Y en el norte, lo más importante respecto a esto es que la formación más productora de huellas en el norte es formación Yacoraite. Sí. La pueden ubicar rápidamente en la quebrada de Humahuaca. Son esas rocas que tienen tonalidades grisáceas a amarillentas. Ujú. Eh, pero cuando llegamos a la zona del Sausal, nos dimos cuenta que no estábamos parados en formación Yacoraite, sino estábamos parados en formación Lecho, que Ujú. es un poco más antigua que Yacoraite, y para formación Lecho el registro de huellas fósiles era muy, muy escaso. Ujú. Solamente se habían encontrado 5 huellas de terópodos en el Valle del Tonco, en la Ujú. provincia de Salta, por Bien. lo que este nuevo hallazgo posiciona al este jujeño en el marco paleontológico de estudio de huellas de vertebrados, ¿no? Es una nueva zona para poder realizar estudios, exploración y además también, ¿por qué no?, geoturismo.
Bien, y cuéntenos qué características tenían estas huellas y si bien todavía están en estudio, ¿no? Porque me decía se llevaron algunas fotografías para analizarlas con más detenimiento. Seguramente han tenido que volver o van a volver a seguir haciendo más investigación en el sitio. ¿Qué es lo que se puede decir en este momento? ¿Qué tipo de huellas podrían ser? Bien, lo que hicimos fue trabajar rápidamente para poder publicarla en el quinto Ujú. Paleontological Virtual Congress, Ujú. que fue un congreso mundial publicado en marzo de este año. Sí. Hicimos un breve trabajo en el cual poníamos en manifiesto esta nueva localidad ignológica. Cuando me refiero a ignológica, me refiero a huellas fósiles. Ujú. Eh, Obviamente que se puede hacer mucho más todavía porque tenemos que ahondar en la caracterización propia de quiénes eran los productores de estas huellas, Ujú. pero se puede hacer una aproximación debido al rango temporal en el que estamos parados, Ujú. que es el Cretácico Superior, y para el Cretácico Superior del noroeste argentino, eh, se estima que las huellas que son eh, más anchas, Ujú. es decir, tienen dígitos un poco más anchos que lo normal, posiblemente sean hadrosaurios que no tienen marcas de garra, Ujú. y luego las otras huellas terópodas, que son las tridáctilas, es decir, que tenían tres dígitos más finos, alargados con marca de garra, posiblemente sean justamente de terópodos o carnívoros. Así que eso es una de las aproximaciones. Luego hay otras que son huellas indeterminadas, Ujú. requieren un estudio mucho más profundo, Que son las pero más rápidamente. pequeñas. No, hay algunas que son bastante grandes también, Ajá. tienen más de 50 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, son realmente muy grandes. Esas todavía están en estudio. Y luego hay otras mucho más pequeñas que no están contadas dentro de esas 532 huellas que nosotros decimos, que son mucho más pequeñas, pero bueno, debido al corto tiempo que tuvimos en esa campaña, no pudimos contabilizarla, pero bueno, esto da pie para comenzar a trabajar fuerte en el lugar y hacer un relevamiento mucho más completo a nivel ignológico, paleontológico en el lugar. Bien. Muchas fotos de las que yo les mostré, Sí, por ahí eran otro tipo de trazas de sí, animales invertebrados. Esa en la que yo tengo, estoy ahí con un colega, sí, sí, Casquito, bueno, esa por ahí, hay gente que me preguntó qué era eso. Esas sí. son trazas de invertebrados, Ujú. de animales vermiformes, pequeñitos, pero bueno, ya nos está diciendo que posiblemente haya sido un suelo Ujú. eh, este, activamente utilizado por estos animales en ese lugar. Son animales invertebrados, son más chiquititos. Así que más allá de las huellas de dinosaurios, también hay otro tipo de trazas de otras faunas, ¿no? Sí, Así teníamos que más imágenes, creo, chicas. Ahí están cuando están en plena tarea, en un pequeño video que nos enviaron. Increíble el trabajo. Es muy difícil llegar a esta zona. Las características eran de las que ya habían registradas. ahí está, esas son las trazas de invertebrados. Ah, bien, 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 bien. O sea que, Eso te está diciendo ahí que ese suelo fue muy productivo a nivel orgánico, porque la verdad que está todo lleno de pequeños ramificaciones, pequeñas trazas de estos ujú, animales, así que había muchísimo ahí. Realmente, evidentemente había algo rico en ese suelo para que vivan tantos animales en ese lugar. perfecto. Este es como una explanada, ¿no? En la altura. Esa es una explanada, desde ahí se llega, ahí Ujú. nosotros comenzamos el descenso y lo que se está viendo, esa superficie con los Mm. bloques caídos, Sí, es la superficie principal. Si logran, ahí se puede ver, justo los chicos están analizando sí, todas las huellas que se ven ahí en la superficie. Hay algunas marcas de erosión sí, propia del lugar debido a la caída de bloques sí, en la superficie con huellas, pero bueno, se puede ver todas esas marcas redondeadas o subredondeadas, sí, son huellas de dinosaurios de gran tamaño. perfecto. Y esto, me decía, no tenía más referencia anterior que la de Salta, que eran poquitas huellas, o sea que esto es mucho más significativo, ¿no?
es mucho más significativo, sí. Ujú, Y posiciona a la región este ujú, de Jujuy, es decir, la parte del departamento de Santa Bárbara, ujú, como una nueva región productora de huellas ujú. y bueno, habrá que hacer más estudios bueno, estudio de campo obviamente, Ujú. para poder completar, si se quiere, en algún momento toda la parte paleontológica de esta región que hasta el momento había sido poco explorada. Bien. Seguramente tienen previsto alguna visita posterior para continuar con esto en el lugar también, ¿no? Sí, sí. Bueno, la visita de diciembre fue la primera quizá de muchas visitas que tengamos que hacer en el lugar. Ujú. Bien. ¿Y qué características tenían estos dinosaurios, ¿no? De los que se estiman que se atribuirían estas huellas. Bueno, se puede atribuir a Ujú, faunas de hadrosaurios, ujú, que son aquellos dinosaurios de pico de pato, se los ubica rápidamente. Se ujú, escribe hadrosaurios con H, ujú, eh, y lo pueden googlear, hay muchas imágenes de ellos. Dentro ujú, de estos hadrosaurios hay muchas diferencias anatómicas dentro ujú, de este grupo, ujú, y después posiblemente haya huellas de ornitópodos, ujú, y que, bueno, son otros grupos, y además de los terópodos, que son posiblemente por el rango temporal en el que estamos y las características de las huellas que vimos, ujú, pueden ser que sean de abelisaurios, que son unos carnívoros típicos de la época para lo que sería Gondwana, ujú. que era América, bueno, América del Con- Sur formaba parte de Gondwana para ese momento. ujú, Recuerden que estamos hablando de algo que ocurrió hace 70 millones de años exacto. atrás. En los Andes, por ejemplo, no existían Ujú, los Andes, entonces la conexión con el Pacífico ujú, era mucho más cercana, y generaba estos lugares como planicies de continentales, de sistemas fluviales que llegaban a posiblemente cuerpos de agua localizados en esa región. O sea, es decir, la paleogeografía era muy muy distinta a diferente, lo que claro. actualmente vemos. Bien, de hecho se habla, por lo menos en la Puna jujeña, que había zonas de mar, ¿verdad? Sí, pero atribuido a un tiempo geológico mucho Diferente. más antiguo. Ujú, La parte de los salares de la ujú, Puna, si es a lo que te referís, eso es mucho más actual. ujú, Eso se refiere a la formación dentro de lo que sería el cuaternario, sí, que sería, bueno, los últimos, aproximadamente los últimos 2 o 3 millones de años. ujú, Recuerden que esto es mucho más viejo, es decir, en el cuaternario, para la formación de los salares, ya estaban formados ujú, los Andes como tal, quizá un poquito más bajitos, pero ya estaban formados. Cuando nos remontamos 70 millones de años atrás, sí. realmente tenemos que pensar que la geografía era totalmente distinta. O sea, realmente era una zona mucho más plana, Sí, posiblemente a la altura del nivel del mar. bien. Estas incrustaciones de rocas, estos bivalvos que decían, ¿tiene que ver con esta fauna acuática, vendría a ser? Claro, exactamente. Ujú, Si bien los bivalvos que hemos ujú, encontrado no estaban en el nivel de las huellas ujú, de dinosaurios, estaban en otros niveles, y cuando uno hace un relevamiento estratigráfico, ujú, sabemos que en general lo que está por debajo es más antiguo de lo que está por arriba. ujú, Entonces, si nos desplazamos estudiando los estratos capa por capa, vamos a ir avanzando en el tiempo también. Es decir, podemos estudiar lo más antiguo a lo más nuevo. Las huellas estaban en un punto arriba de donde estaban esos bivalvos. ujú. Entonces, antes de que se genere este sistema continental donde se encuentran las pisadas de dinosaurios, posiblemente ese lugar haya estado vinculado a un cuerpo de agua, Perfecto. donde se encuentran los bivalvos. Y como investigador, como geólogo, ¿no? Que está haciendo un doctorado, ¿cómo cambia esto en su carrera, este descubrimiento da para seguir mucho más? Sí, me da mucho trabajo, estoy muy contento por eso. Así que, bueno, mi doctorado principalmente está focalizado en la quebrada Humahuaca, en la Ujú, provincia de Jujuy, ujú, y esto
esto, la verdad que es como que me da el pie para, más allá de terminar el doctorado que ya estoy haciendo, poder continuar con un estudio postdoctoral en esta zona de Palmasola y hacer un relevamiento mucho más regional del registro de huellas de dinosaurios en todo el norte argentino. Bien, y va a suceder, o no sé, ¿no? Se profundiza, veo que siempre que hay algún tipo de descubrimiento, a veces a las nuevas especies o a las que se conocen, o que no están, creo que es así, ¿no? Nominadas, a veces los suelen bautizar con el apellido de quien los descubre. Sí, posiblemente. Si hay alguna huella que sea particularmente diferentes Ujú, a las que ya están estudiadas, se le pone un nombre particular. Eso se llama, es el proceso ignotaxonómico por el ujú, cual podemos caracterizar a las huellas, es decir, darle un nombre y apellido, por así decirle, ¿no? ujú. Para poder caracterizarla y poder distinguirlas de otras huellas. Perfecto. Posiblemente en este caso, bueno, hay que ver, justamente Ujú, faltan muchos estudios, pero ujú, posiblemente estén atribuidas a ignoespecies. ujú, Cuando digo ignoespecies, me refiero a una huella fósil que ya haya sido estudiada, ujú, pero lo importante de este hallazgo es que se amplía el rango temporal de tiempo de preservación de huellas para el norte y ujú. también geográfico, porque antes no se lo tenía en cuenta al este de Jujuy para el estudio de trazas de huellas, perdón, de huellas fósiles. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? Ahora usted sigue el estudio, hay fondos, qué genera esto, ¿no? Este descubrimiento para que usted pueda seguir estudiándolo. Eh, bueno, la campaña de diciembre del Ujú, año 2024 ujú, fue financiada con lo que serían los proyectos de investigación plurianuales de CONICET del año ujú. 2022. Bueno, esos fondos ya No hay. no están disponibles y creo que no van a estar por un tiempo largo, Ujú, así que simplemente las nuevas campañas de investigación tengan que ser financiadas por nuestro sueldo. ujú. Eh, de todas formas, estoy tratando de buscar subsidios internacionales Claro. para poder continuar con esta investigación y hasta el momento, por suerte, fue muy fructífero, así que hemos conseguido unos subsidios internacionales que nos van a permitir continuar explorando el lugar. Bueno, da para mucho más entonces esto. Bueno, una buena noticia para Jujuy, ¿no? Esperemos que esto siga avanzando y tengamos aún más noticias, ¿no? Porque me imagino que en nuevas exploraciones incluso pueden llegar a encontrar más cosas. Sí, seguramente, hay mucho por hacer, esto recién empieza. Bien, le agradezco mucho la comunicación con el matutino del diario El Tribuno de Jujuy. Bueno, vamos a estar pendientes de las nuevas exploraciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Bueno, Chao. muchísimas gracias a Gabriel, muchísimas gracias Lili por traernos esta gran nota y a seguir descubriendo cosas en Jujuy para que se siga posicionando. Sí. Nosotros nos